Las leyes ponderales, parte 2. Ley de las proporciones definidas, múltiples y recíprocas. Ley de las proporciones definidas. En química, la ley de las proporciones definidas, algunas veces denominada ley de Prost, establece que un compuesto químico contiene siempre cantidades fijas en proporciones semejantes de las masas de elementos que lo componen. La ley de las proporciones definidas en la actualidad se toma por sentada en la forma en que expresamos las fórmulas para las sustancias químicas moleculares, y adicionalmente esto forma la base de los cálculos químicos o estequiometría. A pesar de lo anterior, la ley de las proporciones definidas fue muy controversial cuando fue propuesta originalmente y, adicionalmente, posee algunas excepciones notables. Formas matemáticas de la ley de Prost. Todo lo anterior suena muy bonito, pero no es tan fácil de entenderlo a menos que propongamos una ley matemática, que, como la ley de la conservación de la masa, nos permita hablar en términos matemáticos de cómo se conserva la proporción en masa de los elementos en un compuesto. Existen varias formas de expresar la ley de Prost y históricamente la más común ha sido el porcentaje de fracción de masas de un elemento con respecto a un compuesto. La fracción de masas de un elemento W sub i minúscula se define como el cociente entre la masa de ese elemento m sub i minúscula dividida entre la masa del compuesto original que la contiene, m sub i mayúscula. La fracción de masas no es ni la única ni la forma más general de expresar la ley de Prost. Para este curso de química general emplearemos una definición nueva, pero que no es tan nueva, pues sale directamente del enunciado de la ley de Prost. Nuevamente, el enunciado dice que un compuesto químico contiene siempre cantidades fijas proporcionales en masa. Por lo tanto, debemos poder hacer fracciones entre cualquier masa. Entonces vamos a tener el cociente de masas entre incógnita y dato o entre dos datos, siendo la sustancia I y la sustancia D cualquiera de los componentes en la composición de Prost. Puede ser la masa del compuesto contra la masa de un elemento o las masas de dos elementos. Ya sea el cociente de masas o la fracción de masas, la idea con la ley de Prost es que la proporción es semejante o constante. Eso quiere decir que el cociente de masas o la fracción de masas va a ser una constante siempre y cuando el compuesto que estemos analizando esté puro. Sin embargo, si la sustancia que estamos analizando es una mezcla entre dos sustancias, entonces ni la fracción de masas ni el cociente de masas dará valores fijos. El problema es que en la época de Prost, las técnicas para separar mezclas en sustancias puras y posteriormente las sustancias puras en elementos aún estaban en pleno perfeccionamiento, por lo que algunos químicos contemporáneos como Claude Louis Berthollet dudaban que en verdad los cocientes de masa se hicieran constantes en algún momento, lo cual implica que para la época la diferencia entre elemento, compuesto y mezcla tan intuitiva para nosotros aún no era aceptada completamente. La forma dinámica de la ley de Prost. Al igual que sucede con los gases ideales, la ley de Prost puede extenderse a situaciones dinámicas. Por ejemplo, dos experimentos diferentes, dos réplicas de un mismo experimento o comparar un experimento contra unas masas estandarizadas teóricas. Para poder analizar estas situaciones dinámicas, lo único que hay que hacer, al igual que en las ecuaciones de gases, es dividir la ley de Prost entre sí misma, pero para el momento inicial. De esa manera, el cociente de masas de la sustancia I a la sustancia D se cancela, pues es constante. La masa de la sustancia I final se divide entre la masa de la sustancia I inicial y la masa de la sustancia D inicial
se divide entre la masa de la sustancia D final. Ahora simplemente es reorganizar los términos de forma tal que tengamos todos los iniciales a la izquierda y los finales a la derecha. La fórmula anterior nos permite hacer tres cosas. Número 1, corroborar que la ley de Proust se cumple. Número 2, hacer cálculos predictivos de masa de una incógnita y masa de un dato con un cociente de masas teórico. Y número 3, identificar que una sustancia dada es la misma sustancia por medio de sus medidas de masa de elementos en una descomposición. Cuando se reducen 1,375 gramos de óxido cúprico al calentarlo en una corriente de hidrógeno, el peso de cobre restante es de 1,098 gramos. En otro experimento se disuelven 1,179 gramos de cobre en ácido nítrico y el nitrato de cobre resultante se convierte en óxido cúprico por ignición. El peso de óxido cúprico formado es 1,476 gramos. Nos toca demostrar que estos resultados están en concordancia con la ley de las proporciones definidas. Entonces lo que vamos a hacer es emplear la definición de la ley de Proust para un cociente de masas desde una sustancia 1 a una sustancia 2. Y en la ley de Proust ese cociente es una constante. Entonces dicha constante va a ser igual al radio de una sustancia 1 que voy a llamar I y una sustancia 2 que voy a llamar D arbitrariamente, porque así lo quise. Ahora, dado que en la ley de Proust este cociente es una constante, eso significa que yo puedo igualarlo contra otro cociente semejante, pero no necesariamente del mismo experimento, porque pueden ser réplicas, pueden ser experimentos y puede ser teoría contra experimento. En este caso tenemos dos experimentos, uno en el cual vamos desde el óxido cúprico al cobre y otro experimento completamente diferente que va desde el cobre hacia el óxido cúprico. Entonces, lo que hacemos es igualar la expresión, pero para el momento estándar o segundo experimento, para diferenciarlo del primer experimento. Entonces lo que vamos a hacer es arbitrariamente decir que las masas cero corresponderán al primer experimento y las masas finales corresponderán al segundo experimento, que voy a marcar con otro color. Entonces, simplemente es aislar las masas correspondientes y corroborar que los cocientes dan el mismo valor. Arbitrariamente también voy a definir que la sustancia I es el óxido cúprico, que voy a llamar oxcúprico, porque en este punto de un curso de química usted no debe tener ni idea de fórmulas químicas, así que no nos vamos a meter con ese enredo. Sin embargo, para el cobre sí voy a usar su símbolo porque eso aparece en cualquier condenada tabla periódica, y es Cu. La razón para que el símbolo del cobre sea Cu es porque su nombre antiguo es Cooper, de allí Cu. Ahora lo único que hay que hacer es buscar la información. La masa en el primer experimento del óxido cúprico es un 1,375 gramos. La masa del cobre en el primer experimento es 1,098 gramos. La masa del óxido cúprico en el segundo experimento es 1,476 gramos. Y la masa del cobre en el segundo experimento es 1,179 gramos. En los dos cocientes, las unidades gramo se cancelan. Por lo tanto, el cociente es adimensional. Lo único que resta es corroborar que el valor sea constante. Vamos a hacer esta división para 4 cifras significativas, ya que todos los términos tienen solo 4 cifras significativas. Entonces vamos con el primer experimento. 1,375 dividido 1,098. El resultado para 4 cifras significativas es 1,252. El primer no significativo es un 2, por lo tanto redondeamos hacia abajo y el 2, que sí es significativo, queda sin alterar. Ahora hacemos el cálculo para el segundo experimento. 1,476 dividido 1,179. El resultado para 4 cifras significativas es 1,251. El primer omitible es 9.
Como 9 es mayor que 5, entonces la última cifra significativa, 1, sube a 2. Por lo tanto, la respuesta es 1,252. Por lo tanto, en efecto, se cumple la ley de Prost, porque los cocientes de masa se mantienen constantes a pesar de que el elemento y el compuesto están involucrados en diferentes procesos químicos, uno de reducción el primero y el otro de oxidación. Pero no importa, porque ambos experimentos satisfacen la ecuación dinámica para la ley de Prost. En un experimento de estandarización se determinó que 7,94 gramos de oxígeno se consumen completamente solo con 1,01 gramos de hidrógeno para generar 8,95 gramos de agua. Si empleáramos 27 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de hidrógeno necesitaríamos para completar esta combustión? Entonces, aunque este ejercicio normalmente se resuelve por técnicas estequiométricas que involucran una serie de conceptos como una ecuación química balanceada, en realidad podemos resolverlo también por ley de Prost, en el sentido de que conozcamos las masas estandarizadas de experimentos previos, lo cual proporcionan en este enunciado. Así pues, lo que vamos a hacer es enunciar la ley de Prost, en la cual tenemos que la masa de una sustancia I estándar o inicial sobre la masa de una sustancia D estándar o inicial va a ser igual a una constante. Y como es constante, la podemos igualar con otro cociente de masa semejante, pero para otra réplica, otro experimento o para algo teórico. Una vez que tenemos esta ecuación, que sería la forma dinámica de la ley de Prost, lo que vamos a hacer en este caso es despejar la masa de la sustancia I, que va a funcionar como nuestra incógnita, pasando la masa D, que va a funcionar como nuestro dato, a multiplicar. Y expresamos la ecuación de manera elegante, con lo cual llegamos a la respuesta analítica de este problema. El cociente 0 va a corresponder a las masas estandarizadas. Así que lo que debemos hacer ahora es identificar quién va a ser mi dato y quién va a ser mi incógnita. Me están haciendo una pregunta sobre cuántos gramos de hidrógeno. Por lo tanto, como me están preguntando cuántos gramos de hidrógeno, el hidrógeno va a ser mi incógnita. Voy a utilizar el símbolo para hidrógeno que aparece en la tabla periódica, que es una H mayúscula. El dato en este caso nos dice que si empleáramos 27 gramos de oxígeno, por lo tanto, 27 gramos de oxígeno va a ser nuestro dato. Por lo tanto, el oxígeno va a ser la sustancia dato. Una vez que conocemos quién es la incógnita y quién es el dato, comenzamos a buscar términos. Vamos a buscar la masa estándar del hidrógeno en la parte del enunciado y nos dicen que es 1,01 gramos. La masa estándar de oxígeno 7,94 gramos y la masa dato dada por el enunciado 27,00 gramos. En el análisis dimensional, gramo que multiplica y gramo que divide se cancela. La única unidad que queda es gramo, y gramo es unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Y operamos 1,01 por 27 dividido 7,94. El resultado para tres cifras significativas es 3,43 gramos de hidrógeno, siendo este el mismo resultado que obtendríamos por técnicas estequiométricas más avanzadas. Se sospecha que dos líquidos incoloros hechos de hidrógeno y oxígeno son la misma sustancia. El compuesto 1 contiene 15 gramos de hidrógeno y 120 gramos de oxígeno. El compuesto 2 contiene 2 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno. Esto debe ir con comas. Entonces, nos piden determinar si las dos sustancias pertenecen al mismo compuesto. Entonces, si las dos sustancias pertenecen al mismo compuesto, eso significa que las dos van a obedecer a la ley de Prost. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un cociente de masas. Desde la masa del experimento 1 o experimento inicial a la masa del experimento 2 o final.
si los dos compuestos son en realidad la misma sustancia, cuando haga este cociente, los valores a ambos lados de la ecuación deberán ser los mismos. Entonces voy a decir arbitrariamente que mi sustancia incógnita va a ser oxígeno y la sustancia dato es hidrógeno, aunque en realidad aquí todos son datos. Lo que estoy haciendo es que la sustancia I sea la del valor más grande y la sustancia D la del valor más pequeño, para que de ese modo obtengamos valores enteros que son más fáciles de manejar y comparar. Una vez que tenemos la respuesta analítica, pasamos a la respuesta numérica ubicando los términos. En el experimento inicial voy a buscar la masa de oxígeno, que me dice que fue de 120,0 gramos. En el experimento inicial voy a buscar la masa de hidrógeno, que me dicen que fue de 15 gramos. En el experimento final voy a buscar la masa de oxígeno, que fue de 32 gramos. Y en el experimento final voy a buscar la masa de hidrógeno, que fue de 2 gramos. Procedemos a evaluar los valores. En el primer experimento, 120 dividido entre 15 es igual a 8 y lo voy a expresar con 3 cifras significativas. En el segundo experimento, 32 dividido 2 es igual a 16 y lo expreso a 3 cifras significativas. Y nos damos cuenta que por principio de identidad simple, 8 no es igual que 16. ¿Y qué significa esto? No es que el cálculo esté hecho mal, está bien hecho. Lo que pasa es que las dos medidas corresponden a dos sustancias diferentes que están hechas con los mismos elementos. Esto implica que estas sustancias de hidrógeno y oxígeno no están siguiendo la ley de Prost, están siguiendo una ley diferente pero muy relacionada, la ley de las proporciones múltiples. En la ley de las proporciones múltiples decimos que una pareja de elementos puede generar diferentes compuestos, cada uno con sus diferentes proporciones en masa. Así pues, en el agua tenemos una proporción de 8:1 y en esta otra sustancia que es de hecho peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, vamos a tener una relación de 16:1 con respecto al hidrógeno. La ley de las proporciones múltiples. Algunas veces también se la denomina como la ley de Dalton en honor a su descubridor, el químico inglés John Dalton. La formulación de la ley establece: si dos elementos forman más de un compuesto entre ellas, cuando se analizan sus radios o proporciones de masa dejando uno de los elementos fijos, el segundo se combina en múltiplos de masas fijas de acuerdo con radios expresables en números enteros pequeños. Y es muy compleja y también poco útil. Pero básicamente ella implica que una misma pareja de elementos puede generar diferentes compuestos, cada uno con su propio cocientes de masas, propiedades químicas y físicas, pero con los mismos elementos. Sin embargo, no ahondaremos demasiado en esta ley, pues matemáticamente no la usamos para mucho, y adicionalmente su verdadera demostración viene cuando miremos las fórmulas químicas de los compuestos, específicamente las fórmulas moleculares. Ley de las proporciones recíprocas. La menos conocida de las leyes ponderales es la ley de las proporciones recíprocas, y también es la más antigua. La ley de las proporciones recíprocas fue propuesta por Jeremias Richter en 1792. Establece que si dos elementos diferentes se combinan por separado con el mismo peso de un tercer elemento, la relación de masas en las que se hace es la misma o un simple múltiplo de la relación de masas en las que se combinan. Y normalmente uno no entiende cómo funciona con este enunciado tan complejo, pero vayamos por partes. Con la ley de Proust podremos visualizar la ley de las proporciones recíprocas. En esta normalmente se analizan 3 experimentos, pero pueden ser más, en los cuales se repiten 3 elementos, pero pueden ser más. La manifestación de la ley de Richter es que al fijar la masa de uno de los elementos a una masa dada arbitraria elegida por el operario, las masas de los demás elementos deberán ser iguales o ser múltiplos de números enteros pequeños. ¿Y por qué múltiplos? Uno esperaría que los elementos se combinen de la misma manera en todas las sustancias, y de ser así, entonces las masas calculadas deberían ser siempre iguales. Sin embargo, la realidad es que los elementos poseen
diferentes poderes de combinación, es decir, lo que establecimos anteriormente en la ley de las proporciones múltiples. Miremos cómo funciona la cosa, para ser más precisos, con unos ejemplos. Muy bien, ejercicio de ley de Richter sobre las proporciones recíprocas. Se realizaron 3 experimentos de descomposición. En el primero 16 gramos de metano produjeron 12 gramos de carbono y 4 gramos de hidrógeno. En el segundo experimento 44 gramos de dióxido de carbono se descompusieron en 12 gramos de carbono y 32 gramos de oxígeno. En el tercer experimento 36 gramos de agua generaron 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno. Lo que vamos a hacer es pasar en limpio estos resultados. Entonces, experimento 1. Se tomaron 16 gramos de metano, que sería la primera sustancia. Y eso dio lugar a 12 gramos de carbono, que sería la segunda sustancia, y 4 gramos de hidrógeno, que sería la tercera sustancia. En el experimento 2 tenemos 44 gramos de dióxido de carbono, que se descompusieron en 12 gramos de carbono y 32 gramos de oxígeno. En el experimento número 3 tenemos que 36 gramos de agua produjeron 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno. Una vez con los datos en limpio, no es necesario modificarlos. Esto se debe a que ya están cumpliendo la ley de Richter, en la cual las masas son iguales o múltiplos de la igualdad. Por ejemplo, la masa de carbono 12 gramos es igual a la masa de carbono en el segundo experimento, 12 gramos. No hay carbonos en el tercer experimento. La masa de hidrógeno en el primer experimento, 4 gramos, es igual a la masa de hidrógeno en el tercer experimento, 4 gramos. No hay hidrógenos en el segundo experimento. Finalmente, la masa de oxígeno en el segundo experimento es igual que la masa de oxígeno en el tercer experimento. Por lo tanto, las masas medidas son iguales. Y aunque puede parecer que la ley de Richter es una bobada, de hecho es una conclusión importante. Y eso implica que las masas no se mezclan en cantidades arbitrarias de elementos con otros elementos, sino que proporcionalmente se mezclan en cantidades fijas y que son múltiplos unos de otros, es decir, son cantidades cuantizadas sin intermedios, siempre y cuando se ponderen contra algún elemento estandarizado. Sin embargo, hay casos donde el análisis para la ley de las proporciones recíprocas no es tan sencillo, por eso lo veremos en el siguiente ejercicio. Muy bien, ejercicio de ley de Richter sobre las proporciones recíprocas. Se realizaron 3 experimentos de descomposición. En el primero 16 gramos de metano produjeron 12 gramos de carbono y 4 gramos de hidrógeno. En el segundo experimento 44 gramos de dióxido de carbono se descompusieron en 12 gramos de carbono y 32 gramos de oxígeno. En el tercer experimento 36 gramos de agua generaron 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno. Lo que vamos a hacer es pasar en limpio estos resultados. Entonces, experimento 1. Se tomaron 16 gramos de metano, que sería la primera sustancia. Y eso dio lugar a 12 gramos de carbono, que sería la segunda sustancia, y 4 gramos de hidrógeno, que sería la tercera sustancia. En el experimento 2 tenemos 44 gramos de dióxido de carbono, que se descompusieron en 12 gramos de carbono y 32 gramos de oxígeno. En el experimento número 3 tenemos que 36 gramos de agua produjeron 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno. Una vez con los datos en limpio, no es necesario modificarlos. Esto se debe a que ya están cumpliendo la ley de Richter, en la cual las masas son iguales o
múltiplos de la igualdad. Por ejemplo, la masa de carbono 12 gramos es igual a la masa de carbono en el segundo experimento, 12 gramos. No hay carbonos en el tercer experimento. La masa de hidrógeno en el primer experimento, 4 gramos, es igual a la masa de hidrógeno en el tercer experimento, 4 gramos. No hay hidrógenos en el segundo experimento. Finalmente, la masa de oxígeno en el segundo experimento es igual que la masa de oxígeno en el tercer experimento. Por lo tanto, las masas medidas son iguales. Y aunque puede parecer que la ley de Richter es una bobada, de hecho es una conclusión importante. Y eso implica que las masas no se mezclan en cantidades arbitrarias de elementos con otros elementos, sino que proporcionalmente se mezclan en cantidades fijas y que son múltiplos unos de otros, es decir, son cantidades cuantizadas sin intermedios, siempre y cuando se ponderen contra algún elemento estandarizado. Sin embargo, hay casos donde el análisis para la ley de las proporciones recíprocas no es tan sencillo, por eso lo veremos en el siguiente ejercicio. Por el momento, si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección vamos a comenzar con la teoría atómica de Dalton desde una perspectiva matematizada. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.